Ya. Sí. Ahí está la carta. Ya. Para que se me- Ya. Ah, Listo. No, ¿te vamos a presentar con los bebés? Sí, me van a pasar a un cara, tenemos que ¿Funciona? sí, ya lo probé. Se ve así. Anda Sí. con la cuarta, es que tenemos que terminar de parar ahora. Entonces se van a incorporar los que llegan porque nosotros bien. Sí, es que ese día igual pasó que de 4 ponencias llegaron 2 nomás. O sea, 3 personas. Podríamos tener un poco más de tiempo, pues entonces pasa. Pero eso es al final, porque tenemos 30 minutos para. Entonces, en nombre del Consejo Latinoamericano de Investigación para la Paz, CLAIP, la Universidad Alberto Hurtado y el Colegio de Mediadores de Chile, les quiero dar la más cordial bienvenida al 13º Congreso Latinoamericano de Investigación para la Paz. Un congreso fue convocado y auspiciado por más de 50 universidades, centros de estudio, grupos de investigación y organizaciones sociales de Latinoamérica y el mundo. Confiamos en que el espacio de intercambio y reflexión que estamos a punto de iniciar contribuya a la construcción colectiva de buen vivir de sur a norte. Mi nombre es María Barrientos Chambía y ejerceré la moderación del panel. Le mando un fraterno saludo. Panel número 4.5, eje, género, diversidad, vulnerabilidades y pueblos ancestrales originarios. Este panel contará con 3 ponencias de los autores de la primera ponencia, la señorita Jazmín Bautista Soto y Isabela Alvarado Peña, ambas de Universidad Nacional Autónoma de Honduras. También contaremos con la ponencia del señor José Celestino Guarnax González, investigador del Departamento de Investigaciones Generales del Centro Universitario de Sodolá de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y la ponencia de la señorita Diana Ante de la Universidad Federal de Integración Latinoamericana, Foz de Iguazú. ¿Hay una mención? Bien. Tras la presentación, los expositores dispondrán de 4 minutos para responder las preguntas y inquietudes. Eso al finalizar la última ponencia. Entonces, iniciamos el desarrollo del panel de la presentación de la ponencia titulada Acciones comunitarias para la gestión de riesgos climáticos, un acercamiento a la experiencia de comunidades indígenas y lenca de Honduras. Tiene el uso de la palabra en los próximos 15 minutos, Jazmín y Sarela. Muchas gracias. Mi nombre es Jazmín Bautista. Sarela Alvarado, ambas somos docentes investigadoras en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras desde hace aproximadamente 2 años y medio. Venimos trabajando con las comunidades lencas como el centro occidente de Honduras. Nos hemos centrado en 2 ejes prioritarios que son
cambio climático y el concepto de comunidad que este pueblo originario maneja. Dentro de este contexto hemos priorizado dos ejes fundamentales, que son las medidas de adaptación al cambio climático y la gestión del riesgo de desastre, que es precisamente lo que les venimos a presentar el día de hoy. Las acciones comunitarias que realizan los GEICAS en el contexto de la gestión del riesgo de desastre. La dimensión de la crisis ambiental se ha profundizado en las últimas décadas. Con ello aumenta la pobreza y se vuelven más visibles los débiles ensayos de política democrática, sobre todo en regiones como Centroamérica. Los actuales escenarios plantean la necesidad de aproximarse al sujeto ambiental y sus alternativas. En tal sentido es imperativo el acercamiento y diálogo con este sujeto político que desde sus usos y prácticas culturales reafirma evidentemente su cosmovisión y modelos armónicos de adaptación al entorno. El presente estudio busca precisamente aproximarse a las acciones desarrolladas por las comunidades indígenas lencas de la Maranguila en el departamento de Intibucá para hacerle frente a los diferentes fenómenos climáticos desde posturas prácticas, pero también desde un marco más correcto. Varias comunidades indígenas realizan actualmente acciones encaminadas a la gestión del riesgo climático en las comunidades indígenas lencas particularmente. Esta gestión tiende a ser inclusiva, armónica y fundamentada en sus propias lógicas que giran en torno a la recuperación de lo común y a retomar la dignidad de todo ser vivo. En cuanto a los antecedentes de esta investigación, el estudio surgió tomando como referencia algunas investigaciones recientes realizadas por nosotras en comunidades o con las comunidades de tradición lenca, estudios sobre cultura ambiental, decolonización y medicina tradicional. Estos ejes de reflexión dieron paso a la necesidad de documentar ciertas acciones comunitarias desarrolladas por estas comunidades indígenas lencas de la Maranguila para hacer frente a las diferentes amenazas climáticas en el contexto del riesgo de desastre. Actualmente, 9 grupos indígenas conforman la diversidad cultural en Honduras. Esto corresponde a un 14.5% de la población total del país. La población lenca es el grupo indígena actualmente más numeroso, con una población aproximada de 300.000 habitantes, según datos del Instituto Nacional de Estadística. El objetivo general de la investigación fue identificar acciones para la gestión de riesgos climáticos desarrolladas desde la perspectiva de las comunidades indígenas lencas en Yamaranguila y Intibucá. La metodología empleada fue a través del enfoque cualitativo, usando el método etnográfico mediante técnicas como la observación directa y participativa. Desarrollamos una serie de entrevistas semi-estructuradas y una revisión de documentos escritos y fotografías. Los resultados los podemos clasificar en 4 hallazgos principales: la ritualidad, las acciones cotidianas, las prácticas agrícolas tradicionales y la gestión municipal local. El estudio aporta elementos significativos para identificar estrategias ante la gestión de riesgo de desastres por comunidades lencas. Lo anterior se logró gracias al trabajo conjunto entre las investigadoras, los líderes y lideresas comunitarias que abrieron la posibilidad de integrar en los imaginarios y percepciones de los pobladores que habitan en las 3 zonas del municipio: zona alta, media y baja. Sin embargo, según la percepción o autodefinición de esas 3 zonas para los líderes indígenas, ellos se clasifican únicamente en 3 zonas y según el plan de desarrollo municipal es clasificado en 6 zonas diferentes. Nosotros nos vamos a basar según la percepción o la autodefinición de las comunidades indígenas, que es zona alta, que cuenta con una mayor población, se dedican a la producción de hortalizas y es un tipo de bosque de hoja ancha y es un bosque nublado. La zona media es donde se ubica el casco urbano de Yamaranguila y cuenta con bosques de pino. Aquí radican las industrias forestales y hay producción de papa y café.
Y en la zona baja, que es la parte más árida del municipio, se producen cítricos y presenta un mayor nivel de pobreza. En cuanto a la dinámica del trabajo comunitario, en el contexto de la gestión de riesgo de desastre climático, algo novedoso, innovador y hasta cierto punto disidente, considerando el clima, sobre todo político-social, que hemos venido viviendo en las últimas décadas, podríamos decir que la investigación permitió observar y documentar la dinámica de trabajo entre el gobierno local, la organización de sociedad civil y organizaciones tradicionales como la auxiliaría de la vara alta. La auxiliaría de la vara alta, nos dice el alcalde de esta comunidad, es una estructura ancestral, de hecho la primera autoridad del municipio de Yamaranguila. Nosotros, nos comenta el alcalde, coordinamos con los líderes de la vara alta, con el alcalde de la auxiliaría de la vara alta, para tomar decisiones y enfrentar situaciones como los fenómenos climáticos desde el gobierno local. Coordinamos acciones para la salvaguardia del patrimonio natural, como las composturas que tienen que ver con el tema del riesgo climático. En esta línea, uno de los resultados que revela el estudio es precisamente la existencia de espacios que se convierten en puntos de encuentro entre el trabajo del gobierno local articulado armónicamente con todas las perspectivas de la comunidad. Siguiendo el discurso del alcalde municipal, es fundamental dar continuidad a la particular forma de articulación de los diferentes poderes que convergen en la comunidad. La alcaldía municipal, por su parte, realiza acciones encaminadas a la gestión del riesgo climático desde una visión apegada a las directrices que marca el Plan de Desarrollo Municipal, Regional y Nacional. Lo relevante es, en este sentido, que dentro de sus acciones, dentro de su accionar, este gobierno local convencional cede un espacio importante históricamente ganado por estas autoridades o estas jerarquías de raíz tradicional, ancestral, como lo es la auxiliaría de la vara. Además de identificar prácticas y usos tradicionales vinculados a la gestión de riesgo de desastre, también a raíz de esta investigación se generaron espacios comunitarios de reflexión orientados a debatir sobre ejes de análisis crítico en torno a la política pública de gestión de riesgo, construida fundamentalmente desde un enfoque genérico y positivista. Y las propuestas que surgen desde el seno de las comunidades, desde su organización interna a través de los consejos indígenas amparados en prácticas rituales vinculados con la fase de preparación, respuesta y recuperación en el escenario de la gestión de riesgo climático. Tal es el caso de las composturas, y ya comentaremos de qué se trata. Históricamente, los lencas han desarrollado prácticas rituales en el ciclo de gestión de riesgos climáticos. Por ejemplo, identifican una etapa de prevención durante la cual se realizan acciones con el fin de reducir los riesgos que ocasionan los factores meteorológicos. Específicamente en el municipio de Yamaranguila, que es el municipio en el que realizamos el estudio, se realizan composturas para la buena cosecha y para pedir la llegada de la temporada de lluvia. Además, son populares las composturas del derrumbe y las composturas de la sequía. En la etapa de prevención son muy populares estas dos últimas composturas, la compostura del derrumbe y la compostura de la sequía. La primera, según Patricia Pérez, lideresa lenca, se realiza 8 días después de haber ocurrido el derrumbe. Esta compostura debe hacerse rápido, nos cuenta la lideresa, porque de lo contrario puede provocar daños en la vida de las personas. Por ejemplo, una mujer embarazada no puede pasar por el derrumbe, ya que el derrumbe puede ganar al niño que está por nacer. El niño puede nacer sin habla, sin un dedo o con otros males. Esta compostura, según los habitantes de la comunidad, se realiza entonces
para que el derrumbe no cause ya más daños y para que la tierra donde ocurrió el derrumbe pueda volver a ser fértil y se pueda volver a cultivar. En cuanto a la compostura, por la sequía, este ritual se realiza en momentos posteriores a una situación de sequía por falta de lluvia o cuando una fuente de agua seca o está a punto de secarse. Don Desiderio Rodríguez es agricultor y es el alcalde segundo de la Auxiliaría de la Vara Alta, comenta que esta compostura, esta cultura de llaman se hace en los meses más secos, por lo general abril. Es allí donde, junto con los ángeles, nos comenta don Desiderio, y después de pedirle permiso a los santos, hacemos nuestras ofrendas, pidiendo la lluvia que necesitamos para la siembra. Ya a los 10, 15 días, dice don Desiderio, está la lluvia. Ahí tenemos en la fotografía un altar de compostura, son varios los elementos que confluyen en ese altar, elementos minerales, elementos vegetales, animales y evidentemente todo un marco mágico religioso, oraciones que realizan los rezadores, los tamatines y los curanderos del lugar. En esta misma etapa de prevención, ubicamos el pago de los espíritus, otro resultado que arroja esta investigación y que me parece sumamente importante es confirmar la vigencia de que estas prácticas rituales forman parte de la cosmovisión lenca y que son asumidas como estrategias comunitarias para mitigar los desastres climáticos a partir especialmente de ceremonias domésticas como el pago a los espíritus. Ahí teníamos la fotografía de los alcaldes de la Auxiliaría de la Vara Alta. Y pues ese es uno de los mayores resultados que arroja el estudio. Considerar, confirmar que precisamente dentro de esta gestión del riesgo de desastre, que se ve muchas veces únicamente desde el punto de vista de los gobiernos locales tradicionales, hay espacios importantes ganados por las comunidades indígenas. Esto es una muestra de ello. Otras acciones comunitarias que logramos identificar es las prácticas agrícolas tradicionales. Ellos, por ejemplo, tienen una construcción de acequias para poder prevenir los deslizamientos. Ellos utilizan barreras vivas de caña para poder proteger sus milpas. Utilizan abonos orgánicos elaborados por ellos mismos y de esta forma reducir el uso de agroquímicos y mejorar la fertilidad del suelo de forma natural. Utilizan coberturas de materia orgánica, utilizan surqueados y curvas a nivel mínimas para poder sembrar sus cultivos, y algunos agricultores han tenido que reubicar sus parcelas debido a la alta vulnerabilidad que hay en las zonas. Sin embargo, a pesar de esto, la mayor parte de las parcelas y aún siguen ubicadas en sitios de alta vulnerabilidad climática. También ellos desarrollan una serie de prácticas cotidianas para enfrentar los riesgos climáticos. Una de ellas son las visitas domiciliarias. Su principal fuente de información ante los riesgos climáticos es la radio, pero incluso no todos ellos tienen acceso a la radio. Entonces realizan visitas domiciliarias para informar o alertar al resto de las personas que no tienen este medio de comunicación y así avisarles que viene un huracán, una tormenta tropical o algún fenómeno para el cual hay que estar preparados. Otra actividad que ellos realizan en la aldea Pillace han logrado tener una gestión comunitaria y poder tener paneles solares en 47 viviendas. Cabe destacar que en estas comunidades no cuentan con energía eléctrica normal, entonces la gestión comunitaria para poder obtener un panel solar fue bastante representativa para ellos. Tienen un proyecto de turismo rural sostenible gestionado por ellos mismos, que les ha permitido organizarse, y la idea de ellos es poder generar un poco de ingresos económicos de forma sostenible con el ambiente, que para ellos es lo más importante. También tienen un proyecto de monitoreo de basura. Este proceso inició gracias a la lideresa de la comunidad, Patricia Pérez, quien propuso algunas acciones para la toma de conciencia. Menciona ella:
Fue un proceso largo enseñar a la gente de Los Mangos lo importante de mantener limpias nuestras casas y nuestras calles. Tuvimos que organizarnos para ir de casa en casa explicándole a cada familia el desastre que podía darse en invierno si la basura tocaba las cunetas. Ese proyecto está bastante relacionado con la parte de turismo sostenible. Ellos dicen que es importante, si quieren tener un proyecto de turismo, poder mantener limpias las calles y así ser más atractivo para el turista. También tienen una construcción de viviendas reforzadas. Tradicionalmente sus viviendas eran de adobe con láminas de teja, pero por los fuertes vientos producidos por las tormentas tropicales ellos han tenido que reforzar sus viviendas ancestrales para adaptarlas a los nuevos embates climáticos. También tienen una importante gestión municipal local. Ellos trabajan en coordinación con las autoridades municipales y gubernamentales, conforman comités de emergencia que reaccionan antes y después de la emergencia climática, realizan en conjunto con las autoridades campañas de prevención de incendios forestales para evitar suelos vulnerables y más susceptibilidad a derrumbes. Ellos han creado con la municipalidad un plan de emergencias climáticas y para ello han tenido que tomar en cuenta restricciones en la construcción de viviendas. Ya hay una zonificación del lugar donde se definen en qué lugares se puede construir y en cuáles presentan una mayor vulnerabilidad climática. Hay ordenanzas municipales sobre los permisos de corte de madera donde se renuevan cada 4 años y se ordena que por cada árbol cortado deben plantar 5 nuevos. Tienen una mesa técnica interinstitucional donde tratan temas ambientales desde el 2005. Existe una interesante articulación entre el gobierno local, sociedad civil y las organizaciones tradicionales como la Auxiliaría de Vara Alta. El trabajo conjunto que realizan cobra relevancia en el contexto de la gestión de riesgos climáticos, ya que se ponen de manifiesto las propuestas municipales respaldadas por acuerdos regionales, nacionales e internacionales, y las propuestas que surgen desde el núcleo de las comunidades lencas, amparadas en su cosmovisión y que son prioridad por estar vinculadas a un marco religioso mágico. Han generado acciones que marcan la diferencia en la gestión de riesgo de desastres. Estas acciones van desde ejercicios prácticos como monitorear la limpieza de su entorno, realizar visitas domiciliarias para alertar sobre la aproximación de diferentes riesgos climáticos que han sido anunciados por radio, pero que no todas las personas tienen acceso a este medio de comunicación, hasta sentar las bases para el trabajo articulado entre los diferentes grupos, organizaciones e instituciones que convergen en el lugar. Es necesario, evidentemente, un cambio de paradigma en la gestión del riesgo climático en Honduras. Considerando la diversidad cultural del país, es imprescindible que desde las diferentes instancias del Estado encargadas del tema se asuma de manera pragmática el reconocimiento de otras formas de reducir los riesgos. Se trata de estrategias que históricamente han implementado las comunidades lencas ante las amenazas climáticas y que indiscutiblemente han dado respuesta en distintas circunstancias. Si se garantiza el reconocimiento de nuevas formas de organización ante las emergencias climáticas y se fortalece el trabajo conjunto entre el gobierno local, sociedad civil y organizaciones tradicionales, probablemente se pueda enfrentar el viejo paradigma que se centra únicamente en la atención a los desastres a través de la visión paternalista que durante décadas ha privado en Honduras. Además, fortalecer las acciones comunitarias genera poblaciones más resilientes y sobre todo comunidades que a través de su trabajo desde el accionar crítico y reflexivo se encaminan a la construcción de una paz transformadora y participativa. Muchas gracias. Y en tu caso tiempo asignado. A continuación, continuaremos con la ponencia titulada Sentidos y significados tejidos en Vera Chani. No, perdón. Sí, yes. Entonces, continuamos con la ponencia titulada Chaminales y reconfiguración del poder comunal en el municipio de Sololá en la segunda mitad del siglo XX. Tiene el uso de la palabra don José Celestino Huertas González. Muchas gracias. Es un gusto poder estar
participando en este congreso. A nombre de los compañeros investigadores, Jorge Matías, Gerardo Huartes, Kimberly Giaz y mi persona, conformamos un equipo de investigación en el 2022 con el apoyo de la Dirección General de Investigación de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Esta investigación se desarrolló en el Centro Universitario de Sorola, de la misma universidad. Mi ponencia se titula Chinamitares y reconfiguración del poder comunal en el municipio de Sorola en la segunda mitad del siglo XX. Esta investigación tuvo como objetivo general estudiar la naturaleza de los chinamitares y la reconfiguración del poder comunal en el municipio de Sorola en la segunda mitad del siglo XX. Para poder desarrollar esta investigación, nosotros establecimos 4 objetivos específicos. El primer objetivo específico era describir los rasgos sociopolíticos de los chinamitares en el municipio de Sorola. Les adelanto que el término chinamitares se puede traducir al español como parcialidades, para que tengamos una idea y posteriormente voy a hacer la caracterización respectiva. El objetivo específico 2 fue identificar los factores que incidieron a la decadencia de los chinamitares y su posterior desaparición. En el objetivo número 3, nosotros objetivo específico número 3, nosotros determinamos la transición de los chinamitares a cantones. El objetivo número 4, pues era realmente ver los mecanismos de resistencia y reconfiguración de la organización sociopolítica del pueblo maya chiquero. Es muy importante indicarles que Guatemala se encuentra en el continente americano, prácticamente en América Central. Guatemala se divide en departamentos. Uno de esos departamentos se llama Sorola y cada departamento se subdivide en municipios y el municipio de estudio también se llama Sorola. Acá les presento la historia de Guatemala, 4 épocas específicas: la época antigua, la época colonial, la época independiente y la época contemporánea. En la época contemporánea nosotros vamos a ver algunas coyunturas históricas de 1944 a 1954. Se da la revolución, prácticamente fueron 10 años de democracia en Guatemala. En 1954 se da la contrarrevolución. De 1960 a 1996 se da el conflicto armado interno y en el año precisamente 1996 se da el proceso de la firma de la paz. Esto es para que ustedes tengan una noción de la historia de Guatemala y así poder comprender este tema. Prácticamente cuando hablamos de chinamitares nos referimos a una unidad social determinada por rasgos consanguíneos, pero de igual manera, digamos, este grupo consanguíneo también tenía incorporado a otras familias, y estas familias se podían relacionar a partir del parentesco de la unidad. Prácticamente esta unidad social de los chinamitares implicaba una pertenencia territorial, también implicaba ciertos rasgos, ¿sí?, sociales, políticos y económicos. Acá les presento cómo los chinamitares que tenían, que prácticamente pertenecían a la cultura maya de la época antigua, permanecieron a través del tiempo hasta 1970, es decir, en la segunda mitad del siglo pasado. Prácticamente habían chinamitares todavía, pero en decadencia. Prácticamente en 1980 ya no se hace mención de los chinamitares, pero de esa fecha hacia atrás todavía existían los llamados chinamitares, es decir, unidades consanguíneas. Y a partir de 1980 a 1990, en Sorola prácticamente se consolida la idea de comunidad, ¿sí?, como una unidad territorial impuesta, en el sentido de que es un concepto más republicano. Entonces, vemos esa transición de una unidad consanguínea a una unidad territorial impuesta desde las repúblicas. En la época colonial,
se elimina la organización sociopolítica de las comunidades indígenas y se imponen los llamados cabildos indígenas o municipalidades indígenas y las cofradías. A partir de esta imposición, los pueblos indígenas y precisamente la nobleza indígena logró incorporarse a esas nuevas estructuras sociopolíticas. Además de eso, la corona española implementó las llamadas reducciones, que era una forma de organizar las comunidades indígenas sin importar que si eran de X o Y chinamental. Es decir, digamos, en ese caso se reconfigura desde la corona española estos chinamicales se establecen por reducciones. Ustedes sabrán que las reducciones prácticamente eran para poder organizar a los indígenas y dejárselos a un encomendero para que éste cumpliera su función de cristianizar y también de recoger los tributos. Ante esta imposición de las reducciones, los pueblos indígenas permanecieron organizándose a través de los chinamitares, es decir, a través de esas comunidades consanguíneas, y prácticamente lo hicieron en torno a los llamados huachivales. Los huachivales prácticamente eran una especie de cofradía, eran un grupo de nobles indígenas que pertenecían a los chinamitares y ellos se organizaron alrededor de la devoción a un santo, en este caso llamado huachivales. Prácticamente los huachivales no era una categoría implantada por los españoles, sino que era una reconfiguración, una forma de cómo los indígenas, los chinamitares, lograron tener una permanencia, lograron tener una aceptación, pero realmente no eran cofradías. Acá les presento la cantidad de cofradías que se establecieron aproximadamente en 1700 al año 1980, y prácticamente en 1950 al 2000 vemos la permanencia de 12 cofradías. Estas cofradías estaban en decadencia. En 1814 se reportan 14 huachivales, es decir, digamos 14 grupos religiosos que estaban fuera de la iglesia, ¿sí? Y prácticamente fue una forma de poder resistir ante la imposición de la corona española y la iglesia. ¿Qué eran los huachivales? Como les decía, eran grupos de chinamitares que le tenían un devoto a un santo y prácticamente no tenían la estructura de cofradía. Cuando vemos las cofradías en Sololá, tenemos a un cofrade, tenemos a mayordomos, pero cuando vemos a un huachival, prácticamente no tenemos esos cargos dentro de esta estructura. En ese sentido, pues estos huachivales tampoco participaban en las actividades de la iglesia y se ve que fue un mecanismo de resistencia. De igual manera, la municipalidad indígena estaba en decadencia en esta segunda mitad del siglo XX. Prácticamente la decadencia se da por varios factores, entre ellos podemos mencionar la escolarización de los indígenas, podemos mencionar la expansión de las religiones, podemos mencionar también el conflicto armado interno, un terremoto también que se dio en el año de 1976. Esto hizo que con estos factores hizo de que en la segunda mitad del siglo XX prácticamente vemos a las cofradías, vemos a los huachivales y a la municipalidad indígena en decadencia. Acá les muestro la estructura sociopolítica del pueblo cachiquel y vemos ahí la interrelación de cargos impuestos por la iglesia, cargos impuestos por la corona española desde la época colonial y los cargos que eran de origen prehispánico. Y prácticamente uno de los rasgos de estos cargos era de que se desarrollaban de manera ad honorem, es decir, era un cargo comunitario que ejercían
los cachiqueles y prácticamente implicaba también un estatus social. Al interior de los chinamitanes vemos dos figuras políticas. Tenemos a los llamados Nimahuina, es decir, las personas mayores o las personas ancianas. Estas personas ancianas adquirían la categoría de chinamital al momento en que lograban ejercer todos los cargos dentro de las cofradías y también dentro de la municipalidad indígena. Al momento de lograr cumplir con todos esos cargos, ellos llegaban a una edad, digamos, bastante grande. Entonces, prácticamente eran ya ancianos y tenían ese reconocimiento de ser los líderes o los cabezas de cada chinamental. ¿Sí? Y también tenemos otra figura política que es el llamado Ajojoy. Prácticamente era una persona que hacía la convocatoria para reunir a estos ancianos y ellos desarrollaban las reuniones que las hacían cada trimestre. Acá les muestro la cantidad de chinamitales que se ha reportado de 1950 al año 2000, son 18 en total, y lo que hicimos fue hacer un mapa de esos chinamitales contrastándolo con un mapa geográfico. Y acá les presento los mismos 18 chinamitales, pero les colocamos unas banderitas que prácticamente son los centros de las comunidades que existían en esta segunda mitad del siglo XX. Entonces, acá vemos cómo las comunidades prácticamente se van delimitando y los chinamitales se van fragmentando. Acá, por ejemplo, vemos en el numeral 6, vemos al chinamital llamado Yashón. Estos estaban distribuidos de esta manera en el municipio de Sololá, pero al momento en que se fundaron los cantones, prácticamente este chinamital quedó fragmentado en 4 comunidades. En una comunidad que se llama Chuquiel, en otra comunidad que se llama Chaquijia, otra comunidad que se llama Tablón y parte del casco urbano. Es decir, acá se va configurando esa pertenencia de los cachiqueles. Lo que antes era una pertenencia a nivel consanguíneo, ya en este siglo había una apropiación, incluso de parte de los propios cachiqueles, de una pertenencia a nivel geográfico. Pero esa delimitación geográfica es impuesta por los estados-nación, por las repúblicas. Entonces vemos cómo queda en desuso la categoría de chinamital, pero los propios cachiqueles se apropian de esa categoría de cantón, ¿sí? Acá vemos a mano derecha, vemos la imagen del chinamital de la Jojoy, que era, digamos, la persona que hacía todas las actividades para reunir a las personas ancianas, y las personas ancianas en su momento deliberaban y decidían por la comunidad. Y en la parte derecha vemos a un alcalde auxiliar, y prácticamente el alcalde auxiliar era el líder de una comunidad. Entonces vemos ese contraste de lo que era el líder de un grupo consanguíneo y el líder de una comunidad. Prácticamente es una transición lo que se da, y esa transición se puede, digamos, ver de manera muy simple con el traje que porta, ¿sí? En los cargos de cofradía, en los cargos de la municipalidad indígena, hay ciertos trajes que distinguen a las personas. En este caso, pues vemos que los trajes son similares, y lo único que diferencia es de que el alcalde auxiliar porta una vara edilicia, ¿sí? Entonces vemos cómo se quedó en desuso el chinamital, pero el cargo se fue incorporando a una nueva figura que es el alcalde auxiliar, que prácticamente es una figura muy reciente. De 1950 al año 2000, vemos a 3 actores en el municipio de Sololá. Vemos a los cachiqueles costumbristas, es decir, los cachiqueles que se dedicaban a las cofradías, que ejercían sus cargos de manera gratuita en la municipalidad indígena. Pero también vemos a cachiqueles escolarizados,
Y estos cachiqueles escolarizados de 1960 a 1996 estuvieron en la insurgencia. Muchos de ellos estuvieron, pidiendo, luchando por un Estado distinto. También en estos últimos años, y después de 1996, estos cachiqueles escolarizados se involucraron en organizaciones campesinas, populares y también organizaciones indígenas. Y vemos un tercer tipo de actor, los cachiqueles religiosos, que prácticamente eran cachiqueles que se dedicaron a expandir ya sea la religión católica o la religión evangélica en el municipio de Sonora. Acá es muy importante resaltar el papel de los cachiqueles escolarizados, ya que desde 1976 ellos se incorporaron a la municipalidad indígena como un comité de apoyo para poder apoyar a esta entidad que estaba en decadencia. Y en 1994, los cachiqueles escolarizados, ellos renovaron la municipalidad indígena. La municipalidad indígena, antes de 1994, estaba liderada por una corporación en donde había un alcalde, un segundo alcalde y un síndico. Pero estos personajes venían de las cofradías. En ese momento, en 1994, estos cachiqueles establecieron una nueva corporación en donde eligieron a través del voto, a través de la democracia, eligieron también a un alcalde indígena, a un segundo alcalde indígena y a un síndico y a su corporación. Es decir, a partir de 1994 vemos dos corporaciones indígenas dentro de la municipalidad. Una religiosa y otra civil. Y esta civil prácticamente se dedicó a hacer luchas, ¿sí? Lucharon contra las formas de militarización que existían en ese momento en el municipio de Sololá. Lucharon por la recuperación de tierras. También lucharon por que llegara la Universidad de San Carlos de Guatemala a este municipio. De hecho, fue una lucha que iniciaron en 1997 y lograron el establecimiento o la descentralización de la San Carlos, o la presencia de la San Carlos en el municipio de Sonora en el año 2012. Y tuvieron otras luchas más. Entonces, en conclusión, estos indígenas escolarizados utilizaron la municipalidad indígena que estaba en decadencia como una plataforma política. Ya no fue una plataforma donde estaban las cofradías que tenían una visión muy religiosa, sino que ya fue una plataforma desde donde ellos impulsaron la democracia, donde ellos buscaron el desarrollo de sus comunidades, desde donde ellos enviaron memoriales y de hecho, algo muy importante, en 1995, perdón, ellos vieron la necesidad de poder conquistar el poder local oficial y prácticamente era la municipalidad. Entonces, en ese momento, ellos crearon un comité cívico, una agrupación política, se inscribieron en los procesos electorales, empadronaron a la gente, a los cachiqueles, hicieron conciencia, votaron y lograron que en 1996, por primera vez en la historia de Sonora, el alcalde oficial fuera un indígena. Y desde ahí ellos hicieron otras luchas para el beneficio de sus comunidades. Entonces, prácticamente es esto lo que les vengo a presentar de cómo el Estado o sus formas han impuesto formas sociopolíticas distintas a los pueblos indígenas, pero también cómo los pueblos indígenas se han adecuado, en este caso, a través de los huachivales, a través de la municipalidad indígena y a través de la conquista de la municipalidad oficial para poder beneficiarse a nivel comunitario. Muchas gracias. Gracias.
continuación, la ponencia titulada Desafíos de la soberanía alimentaria y las amenazas que afrontan los pueblos ancestrales al ejercer su derecho a una alimentación sana y de calidad. Tiene el uso de su tiempo Diana Antes. Bueno, muchas gracias. Qué lindo poder compartir con todos ustedes este espacio que tiene como muchos intereses en común con lo que estoy haciendo ahora. Mi nombre es Diana Ángel, yo soy de Esmeraldas, de Ecuador, pero actualmente desarrollo una maestría en la UNILA Brasil, Integración Contemporánea de América Latina. Esta ponencia se llama Desafíos de la Soberanía Alimentaria y amenazas que afrontan los pueblos ancestrales al ejercer su derecho a una alimentación sana y de calidad. Solo como un poco de presentación, yo soy ingeniera en marketing, pero me especializo en cambio climático y liderado por el Flaxo Ecuador. Desde ahí tengo un poco más de conciencia como los problemas ambientales que sucedían en mi provincia, ¿no? Es como que tomo acción a esos problemas con proyectos de reforestación o mingas o capacitación en temas de cambio climático en la ciudad de Esmeraldas. Y con esa información y con ese conocimiento pude aplicar como crear esta tesis para el en sistemas de soberanía alimentaria. Bueno, un poco de antecedentes de esta tesis es que yo nací en pandemia. Yo estaba en Quito, que es como la gran ciudad, y cuando ya cierran las vías, cierran todo, yo vuelvo a Esmeraldas, y me doy cuenta un poco como de los problemas que había en mi ciudad al acceder a los alimentos, ¿no? Y con esta experiencia y el cambio climático previamente, donde había investigado como cuáles eran próximos eventos climáticos en mi provincia, sequía, inundaciones, aumento del nivel del mar, yo pensaba como, ¿y ahora cómo podemos como asegurar, ¿no? la alimentación? Entonces mi tesis es como, bueno, este tema de investigación, este tema de la ponencia, es como parte de lo que yo he estado haciendo en el desarrollo de esta propuesta, ¿no? Y bueno, como el objetivo así en general era como evaluar, investigar sobre la soberanía alimentaria, tenían como varios objetivos ahí, que era como básicamente conocer como las producciones alimentarias sostenibles, con los pueblos ancestrales tenían como para mitigar, ¿no? Esos problemas que van a pasar con la alimentación. Entonces como que he hecho la investigación con un tipo de investigación cualitativo, exploratorio. Inicialmente iba a ser solo como análisis de datos, entrevistas, pero luego yo necesito también incluir la parte evidencial, ¿no? En proyectos anteriores me he dado cuenta que como que algo que me faltaba, que había como destinado más tiempo a la parte académica y tal vez la parte como el campo me faltó en otros proyectos y yo quería incluirla en esta presentación, en este proyecto, ¿no? Por eso son como las técnicas de recolección. Entonces, un poco para ya hablar de los desafíos, ¿no? Como pongo esta foto, que es como hablo de los conflictos, que actualmente con uno de los conflictos que he venido estudiando últimamente, veo que es como el capitalismo, ¿no? Que se ha ejercido, que se ha metido en estas comunidades ancestrales y donde realmente no se respeta, ¿no? La voluntad de lo que realmente los pueblos necesitan o quieren. Entonces, cuando eso no pasa, como que llegan con sus megaproyectos, no les preguntan lo que necesitan realmente y solo los instalan. Y eso afecta realmente a la soberanía alimentaria pues, de los pueblos ancestrales. Entonces, voy a presentar el caso de Ecuador en dos comunidades, o sea, dos ciudades, que sería la de Esmeraldas, que es como mi provincia, que estamos acá al norte de Ecuador, y que es la zona de la costa, y luego otra que está en la parte de la Amazonía, que es como parte de mi recorrido de lo que he estado haciendo, con esto que les decía, de hacer la tesis un poco más vivencial, y salir y ver qué es lo que sucedía en estas fases. Entonces, bueno, en el caso de Caguata, es una comunidad ancestral en Tena, y ellos, fue un encuentro, el cuarto encuentro antiminero que ellos realizaron, que tuve la oportunidad de estar ahí. Ellos estaban en ese momento reunidos todos en la asamblea, como pidiendo o haciendo una gran asamblea para empezar las mineras dentro de su territorio. Ahora ellos están afrontando un problema porque, como les decía, cuando se instalan estos modelos capitalistas, ¿no? En el territorio, lo que normalmente están buscando es desalojar a la gente de sus territorios y territorios ancestrales como Zaguata. Entonces ellos ahora mismo en esas demandas que surgían en la asamblea
Ellos pedían que se asegurara la soberanía alimentaria a sus pueblos. Ahora ellos están produciendo yuca, cacao, plátano, pero actualmente toda esa producción está con altos metales, ¿no? Y que no pueden ser consumidos por ellos tampoco, y también no pueden ser vendidos, lo cual afecta a la economía de estas comunidades. Esto en el caso de Aguata, que es como zona ancestral indígena, ¿no? En Ecuador y en Amazonía. Y luego les presento el caso de mi provincia, Esmeraldas, que bueno, está en el norte del Ecuador y que hace como 50 años viene sistemáticamente afrontando todo tipo de violencias, ¿no? Ambientales, pero también de racismo, pero también de violencia, pero también de desplazamiento. Y aquí lo vemos en la contaminación, ¿no? De los ríos y la pérdida de la biodiversidad. Entonces, bueno, con estos sí, con estas como medidas que se van adoptando, obviamente, como que afecta la soberanía alimentaria de estos pueblos ancestrales. Son como normalmente población afrodescendiente que vive y habita en estos espacios. Bueno, y como parte de este recorrido y como parte de esa experiencia universal que yo quería hacer, tuve la oportunidad de salir y conocer como con otros espacios, ¿no? Y esto fue algo que me enoja, que me reuní con la red agroecológica del Austro, en Loja, que ellos tienen o han logrado en este momento hacer ferias miércoles y los fines de semana en diferentes puntos con productos agroecológicos en diferentes partes simultáneamente, ¿no? Pasando en Cuenca. Esto fue como algo que me llamó la atención, ¿no? Que tenían como un libro, un proyecto, un texto que se llama Saberes y Sabores de la Red Agroecológica, y presentaba como recetas, testimonios, productos locales, ¿no? Y que era como interesante pues, saber todo eso. Y en este caso, como que estaba un ejemplo de la yuca, que me he dado cuenta que es como parte de la alimentación que ha sido, es parte como de nuestros territorios ancestrales, donde siempre, donde el Estado como que la yuca está presente en estos territorios. Eso es como una receta igual local de mi ciudad, de mi país, Ecuador, pero también como que la yuca está porque es parte de otros pueblos, ¿no? Eso es mi recorrido. Y luego, yo llego a Loja, Ecuador, en 2021, y trabajo en una finca orgánica porque parte de mi investigación, lo que yo realmente quería era como tener esta experiencia inicial. ¿Cómo puedo hacer o pensar en una tesis cuando yo realmente no sé ni cosechar, ni plantar, ¿saben? Entonces, cuando me involucro en una finca orgánica en el norte, en el sur del Ecuador, durante un mes, aprendiendo de la cultura palta, técnicas agroecológicas para cultivar la tierra, cómo hacer compost, cosechaba mi propio kale, también la horchata, y era diferente para mí cuando salía de ahí, porque era mucho burbuja, y ver los productos afuera, era como que estos están empacados, ¿no? Pero tú realmente sabías dónde venían. Entonces, para mí fue una gran experiencia durante ese mes, saber de dónde vienen, quién produce, quién hace, cómo se consumen los alimentos, ¿no? Que como parte igual de esta filosofía bueno, ancestral, ¿no? De los pueblos, que como a una parte no mencioné, pero en Ecuador, bueno, población afrodescendiente, población indígena, tiene esta filosofía del buen vivir, del Sumaicusay también. Entonces, en nuestra constitución está de que nosotros merecemos alimentación de calidad, pero normalmente eso no se aplica a la práctica, ¿no? Pero es interesante darse cuenta que en Ecuador existen proyectos que sí apelan a eso, y eso es como lo que yo quiero transmitir en este proyecto de investigación. Y con esta experiencia, como las conclusiones que yo saqué haciendo este trabajo, ¿no? Fue como, bueno, gran parte de nuestro modelo alimentario está dominado, como lo decía, por un sistema capitalista al final, donde está lleno de agrotóxicos, fertilizantes, que destruyen el suelo y contaminan el agua, que son como gran parte de las demandas y desafíos que afrontan ahora mismo los pueblos ancestrales por este modelo, ¿no? Y pensando en la crisis climática, cuando yo hago esta tesis, es por la pandemia, pero sí pensaba que iba a pasar a futuro, ¿no? Y eventos climáticos, y entonces me daba cuenta de que es necesario garantizar nuevos modelos productivos y patrones de consumo que frenen la emisión de gases de efecto invernadero. Que eso está como parte de la forma en que se producen los pueblos ancestrales, como que ya tienen esto en sus sistemas alimentarios. Y luego, como yo estando ahí alimentándome con la comida, produciendo, consumiendo localmente, me doy cuenta que nosotros como consumidores también
tenemos la capacidad de controlar y decidir qué comemos, ¿no? Y quién lo produce también. Entonces, como que una de las frases que yo tenía en este trabajo de investigación, que todavía está en construcción, ¿no? Pero estoy sacando cosas de todo este recorrido, es que nosotros no estamos a tiempo de recuperar información sobre nuestros alimentos, ¿no? Cuando yo estaba en esta finca orgánica, por ejemplo, consumir las fresas, no, y ver las fresas, ¿no? Y realmente probarlas, cómo saben, ¿no? Orgánicamente, a lo que tú compras en el supermercado, que a veces no tiene tanto olor o tanto sabor, pero estando ahí y viendo cómo se producen y cómo se cultivan, ¿no? Tú, o sea, y aparte el sabor era diferente, ¿no? Y sabías que estabas comiendo algo sano y algo de calidad. Bueno, esto fue mucho bla, bla, bla de mi parte, pero quiero como sistematizar todo esto en un proyecto documental que hice igual para la UNILA, que resume un poco lo que les he estado contando y creo que de mejor manera para que se entienda. Por eso también hablé un poco rápido, pero quiero que vean este pequeño documental que abarca todo lo que he estado conversando ahora. Me ayudas, por favor, con los ojos acá. Gracias. Bueno, aquí les presento este proyecto documental que con todo lo que yo he estado haciendo, porque yo desde mi cultura, yo no quiero que este trabajo al final yo lo hago y quede como algo que no se usa nunca más o no se haga algo más. Quiero que este proyecto, que al final reúne todo lo que yo he aprendido en estos años, igual la parte de marketing, sea algo que la gente pueda. No lo más, véanlo y luego conversamos. Y luego al final tienen pues de mi lado, ahora que llegué acá para este evento, la primera semana, bueno, estuve participando en un encuentro agroecológico, no sabía qué iba a pasar mientras yo estaba acá, en la casa. Entonces me regalaron como semillas, que las quiero como compartir, al final si a alguien le interesa algunas semillas puede tomarlas, y también hay como adhesivos que pueden ir a la nevera o pegarlos en los cuadernos, que son como parte de este encuentro de MAU, que funciona aquí en Santiago, como lo he conocido ahora que estoy acá, que se llama Movimiento Agroecológico Urbano, y bueno, ellos son los stickers, que son como un regalo para los asistentes, y también las semillas. Les muestro el documental y termino.
Termino, solo como dar para palabras finales, que en el documental se ve como estas actividades capitalistas al final destruyen, ¿no? El río, la gente no puede hacer uso del río como lo han hecho antes, y cómo son las mujeres en todo este concepto de investigación, cómo son las mujeres que al final encuentran la manera, ¿no? De producir diferente, de producir sano, y una alimentación pues saludable para todas sus comunidades, y cómo al final como el sistema las obliga al final a ser como cuidadoras, ¿no? Tuvieron muchas dificultades para acceder o trabajar en esta tierra, y en un espacio de absoluta violencia. Ahora mismo estamos viviendo una crisis de seguridad en Ecuador, y en las comunidades ancestrales, las comunidades afrodescendientes están con los problemas de racismo, violencia, desplazamiento. Entonces es importante conocer estas iniciativas, ¿no? Que están sucediendo también, y eso es parte un poco de la filosofía de los desafíos, pero también de un poco de las soluciones, ¿no? De los pueblos ancestrales en las manos. Gracias. Muchas gracias. Muy bien. A continuación,
Vamos a dar la palabra al público presente para hacer una tregua de preguntas y además si alguno de los ponentes quisiera como entregar un último mensaje, algo que le faltó por ahí, también lo pueden hacer. ¿Ya? Tenemos 20 minutos, así que adelante, aprovechemos los minutos. Cualquiera puede. Sí, yo tendría una pregunta acerca de, bueno, el pueblo del pueblo de los chiqueros. Yo he tenido la oportunidad de trabajar en un proyecto en un pueblo de Chile, en Alta Verapaz, en Guatemala, en el 2016 fue. Y cuando me estaba escuchando me pregunté, porque ahí en ese pueblo veía que la influencia de la Iglesia Católica, digamos, por lo que yo podía observar, estaba influenciando mucho las dinámicas del poder, que tenía un papel bastante significante, y por otro lado, había fincas de palma, de caucho, de descendientes alemanes, los proyectos extractivos que estaban como transformando las dinámicas de poder de ese pueblo. Y me preguntaba si usted ha visto, como algo similar, tendencias similares en Sonora. Sí, a mediados del siglo XX aproximadamente, en el caso de Sonora, se expandió la religión católica. Algo totalmente distinto a las épocas anteriores, porque de hecho cuando uno revisa ciertos datos, por ejemplo tengo un dato de 1930 aproximadamente, un autor que hacía la descripción de Sonora decía que muchos curas se retiraban del municipio de Sonora porque los indígenas no se cristianizaban, eran pocos los indígenas que llegaban a la iglesia, pero las cofradías sí tenían mucha presencia en Sonora en ese momento, pero era un sincretismo, ¿sí? Que prácticamente tenían, digamos, actividades rituales totalmente distintas a la Iglesia Católica. Y cuando vemos otros datos hacia atrás, vemos la situación, ¿no? Que eran pocos los indígenas que llegaban a las misas, por ejemplo. Pero a partir de mediados del siglo XX, sí, ya en las comunidades la iglesia empieza a tener presencia más de los años 1970, 1980, a partir de la acción católica. Y como mecanismo de la contrainsurgencia, también las iglesias evangélicas llegaron a las comunidades y se han expandido. Entonces, es un contexto totalmente distinto al Chi, porque según tengo entendido, en el área del Chi, desde la época colonial, hubo una expansión muy fuerte del cristianismo. Y a pesar de eso, ellos también han logrado conservar su idioma, por ejemplo, y otras culturas. Entonces, son contextos un poco distintos. En el caso de Sonora, hubo una resistencia ante la religión, contrario al caso Pechi, por los procesos también de evangelización que se dieron en cada uno de los territorios. ¿Y usted sabe por qué sería bueno, por qué es distinto? ¿Por qué en caso de los cachiqueles hubo más resistencia? Porque ahí en esta comunidad, por ejemplo, yo diría que la cultura de ellos ahí estaba existente, pero que había misas cada 2 días, y como que la religión evangélica se notaba que estaba muy fuerte. No sé a qué se deben esas diferencias. Yo considero que fue por el proceso de conquista. Por ejemplo, en las Verapaz, prácticamente vemos a Fray Bartolomé de las Casas proponiendo y accionando a una conquista más ideológica y una conquista a partir de la guerra, ¿no? O de la imposición. En el caso distinto a los cachiqueles, porque
Recordemos el caso de la conquista, ¿no? Pedro de Alvarado ingresa a Guatemala, entabla, digamos, ¿cómo se llama? Emprende batallas contra los quichés y después los quichés se alían de Alvarado, y es un proceso totalmente distinto a lo que ocurre posteriormente con el proyecto de Fray Bartolomé de las Casas, el catalogado como el defensor de los indígenas. Yo creo que es a partir de ahí podemos ver esa diferencia. Muchas gracias. Sí. Muy interesante su investigación. Gracias. Yo quiero hacer un comentario general, tratando de ceñirme a las tres ponencias que se acaban de presentar. Creo que tenemos realidades bastante afines, bastante próximas: Ecuador, Honduras, Guatemala. En Guatemala incluso compartimos procesos históricos bastante similares, procesos de lucha. Vemos que en los tres países involucrados en esta mesa estamos luchando, y probablemente hemos luchado históricamente contra esa triada maligna de capitalismo, patriarcado, etnocentrismo. Pero en los tres países vemos una constante, y es que a pesar de que la globalización viene con esa emboscada de homogeneizar y de procurar que haya una cultura global única, vemos que no ha existido, no existe ni existirá nunca una cultura global única. Estamos ante la consolidación de una matriz civilizadora, que es la modernidad que se actualiza y se diversifica en cada punto del planeta, respondiendo a un proceso histórico particular. Y ahí es donde vemos que el sistema, que la globalización, además de todos sus daños, de cierta forma está provocando que cobren vida los localismos. Y vemos que en el caso de Honduras, con la comunidad lenca, en el caso de Guatemala, con toda esa comunidad maya y otras, en el caso de Ecuador también sabemos que tiene un componente indígena y afro muy alto. Me atrevería a decir que en nuestros países, y específicamente en esos lugares geográficamente pequeños, podemos encontrar nuevas lógicas de defensa y de lucha, en donde la vida cobra características mucho más profundas. Entonces estamos ante un proceso de luchas, reexistencias y resignificaciones. Quiero hacer una pregunta, colegas de Honduras. Me llama mucho la atención estas prácticas ancestrales, tradicionales para gestión de riesgos. Mi pregunta es cómo las religiones están influyendo en estas prácticas ancestrales, ya sea de manera positiva o negativa. Hay algunas religiones ya sea de manera positiva o negativa, frente a esas ancestrales. Sí, sí las hay. Incluso lo que hablamos de la compostura, que es un ritual pago a la tierra, es un producto cultural sincrético, en donde dentro de ese marco mágico religioso, evidentemente abundan las manifestaciones, sobre todo el catolicismo. Es una práctica que cobró fuerza a partir del periodo postcolonial, pero evidentemente ya con otros significados. Ha habido una resignificación de las composturas. Entonces, hoy en día lo tomamos como un producto sincrético, como un producto cultural sincrético, porque tiene elementos ancestrales, claro, pero también tiene elementos del cristianismo. Pero lo más interesante es que esos elementos del cristianismo han pasado por procesos de resignificación. Es decir, no es el elemento como tal en muchos casos. Pasa también con el tema, por ejemplo, de la medicina tradicional. Los curanderos utilizan ya productos del mercado, pero lo que pasa es que ese producto pasa por un proceso de resignificación. Es decir, utilizan el alcohol, pero no como lo utilizamos nosotros. El alcohol ellos pasa por un proceso de energización, le llaman ellos,
¿verdad? Igual pasa con el tema de las composturas. Hay elementos del cristianismo. Yo diría que el sincretismo no lo podemos satanizar, ¿verdad? Claro que hay una fusión, pero recientemente estuve trabajando con un proyecto de UNESCO y sí mirábamos como una de las amenazas hacia el patrimonio cultural inmaterial la influencia sobre todo de la denominación protestante, evangélica, en el área lenca, porque sí ha habido una emboscada parte de esta denominación para que estas prácticas rituales ya no se sigan realizando. Hay más apertura por parte de la Iglesia Católica, que sí incluso participan con ellos, tienen apertura en el templo para poder entrar, por ejemplo, a hacer veneración a los santos, que ya es cristianismo. Claro, sí. Sí, a mí me parece muy interesante esta situación. De hecho, en el contexto sololateco, por ejemplo, hay algunas prácticas mayas que las religiones las han adoptado y las han reconfigurado en la religión, sí, por ejemplo, la bendición de semilla. Es una práctica netamente ancestral, pero los evangélicos, los católicos, lo hacen también, pero a su manera. Entonces, ahí prácticamente se adopta prácticamente. Pero también existe este riesgo, ¿no? Por ejemplo, las prácticas ancestrales del Sololá la desarrolla, yo me atrevería a decir, un 5% de población. Y cada vez es menos. Un porcentaje de riesgo existe también, seguramente sería similar al contexto. Sí. Todo por las religiones. Sí. Sí, a mí me gustaría preguntar, en este trabajo que hicieron, si al final tuvieron alguna limitación como para llegar y ver como estos, ¿no? Mismo estimado con posturas, si fue como más fácil para ustedes en este trabajo de investigación llegar hasta ahí, como hablar sobre eso con las comunidades, o tuvieron alguna tensión sobre ese pregunto, porque a veces no es tan fácil, ¿no? Porque, entonces me gustaría saber si como estuvo esa experiencia, ¿no? Ese acceso a la postura. Llevamos, bueno, con la compañera Sarela llevamos aproximadamente 2 años y medio. Yo llevo un poquito más porque anterior a este estudio también estuve trabajando con medicina tradicional en el área lenca. Evidentemente sí hay un recelo, o sea, de inicio, amparado o justificado históricamente, porque los pueblos indígenas de repente son cerrados. En Honduras mucho más porque han sido históricamente segregados, ¿verdad? Desde el proceso de conquista hasta nuestros días, sobre todo en la última década, 12 años estuvieron los pueblos indígenas sufriendo emboscadas por parte de un narcogobierno, ¿verdad? Que acabamos de salir de él. Incluso tenemos al expresidente preso en Estados Unidos por narcotráfico. Toda esa etapa pues, fue verdaderamente intimidante para los pueblos originarios. En este caso hablamos de los lencas, que son el pueblo mayoritario de población en Honduras. Sí, al principio costó un poco, pero son un pueblo muy noble, igual que con el que usted trabajó. Creo que es una constante. Todos los pueblos originarios en América Latina y el mundo nos abrieron de una manera muy noble sus puertas. Nos encontramos con algunas limitantes, pero que ya son propias de los rituales. Por ejemplo, hay algunos rituales donde no pueden participar mujeres embarazadas. Hay otros rituales donde no se puede participar, no pueden participar mujeres que están menstruando. Hay otros rituales que solo pueden, donde los que solo pueden participar mujeres, hablando de la compostura. Yo, por ejemplo, llegué a un ritual en donde solamente podían participar en esa compostura mujeres casadas, entonces yo no pude participar. Y hay otros donde no se permiten niños, entonces es el buen tipo de limitante.
Por lo demás, los lencas son un pueblo muy abierto, a pesar de todo lo que han sufrido, sobre todo últimamente en la parte medioambiental, la lucha por la tenencia de la tierra. A pesar de todo eso, siempre está esa apertura para compartir el conocimiento, y eso era precisamente lo que nosotros traíamos al Congreso, ¿verdad? Este Congreso de Investigación por la Paz, cómo ellos están generando esa paz transformadora y participativa a partir de esas articulaciones con los investigadores que llegan, con los gobiernos locales, con las redes de sociedad civil, con los consejos indígenas que no son precisamente de la cultura lenca, sino que vienen de otros pueblos originarios. Gracias. Muchas gracias. Sí, muchas gracias por una presentación muy interesante del Instituto Proyecto. Te quería preguntar si estás incluyendo o viendo dentro de tu proyecto, por ejemplo, el hecho que Ecuador es uno de los pocos países que tiene el concepto de buen vivir, semana causal, incluido en su constitución, y también, si no me equivoco, hace un año se promulgó una ley en Ecuador que da más autonomía a los pueblos indígenas para decidir sobre su territorio, digamos, en el caso de un proyecto. No es Escazú, me parece que fue una decisión, o que el Cuerpo Superior de Ecuador promulgó una ley sobre los impactos ambientales en caso de los reactivos en pueblos indígenas que están adentro del territorio donde se va a desarrollar el proyecto, que ellos tienen ahora, según esta ley, más poder o autonomía para decidir si va a este proyecto o no. Y si me estaba presentando, si está haciendo estos aspectos en el proyecto y en cuanto al impacto de la autonomía de los pueblos de Sí, bueno, estoy considerando como varias leyes, toda la constitución de los pueblos originarios. En Ecuador sí hay como varias leyes a favor de la soberanía, a favor del buen vivir, que han dicho como parte de nuestra constitución. Lo que quiero es que esas cosas al final del día no se cumplen, ¿no? Uno de los ejemplos ahí fue el caso de Zaguata, y ahora hace un par de semanas me enteré que fueron a desalojarlos, ubicado y más violento con la mayoría de bueno, entonces, a pesar de que a veces se aprueben estas leyes, a la verdad no se cumplen. Entonces, Estamos en el tiempo y quiero agradecer a todos los ponentes por su exposición y dejar invitada a la audiencia porque el Congreso sigue. Muchas gracias a todos por su participación. stickers, semillas que tomamos